Listo, muy buenos días con todos y con todas. Bueno, en este momento yo les voy a hablar un poco de lo que son los estadísticos descriptivos en SPSS en la materia de base de datos. Entonces, para poder entender lo que son los estadísticos descriptivos en SPSS, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. ¿Ya? Primero tenemos que ver el- los, las diferentes opciones que podemos encontrar en estadísticos descriptivos. Nosotros los estadísticos descriptivos los podemos encontrar en la pestaña de analizar, en la parte superior, arriba de SPC al lado del margen directo. Entonces, en análisis descriptivo tenemos las siguientes opciones: frecuencias, descriptivos, explorar tablas de contingencia, razón, gráficos PP y gráficos QQ, que son gráficos probabilidad, probabilidad y gráficos cuantitativos. Y a ver, primero veamos lo que son las frecuencias en SPSS. Y este procedimiento proporciona estadísticos y representaciones gráficas que resultan útiles para describir muchos tipos de variables. El procedimiento frecuencias es un comienzo para empezar a computar los datos. Para los informes de frecuencia y los gráficos de barras puede organizar los diferentes valores en orden ascendente o ordenar las categorías por sus frecuencias. Es posible suprimir el informe de frecuencias cuando una variable posee muchos valores diferentes. Puede etiquetar los gráficos con las frecuencias, la opción por defecto o con los porcentajes. Entonces se utiliza por lo general las frecuencias cuando los datos no son muy abundantes. Por el contrario, los descriptivos muestra estadísticos de resumen univariados para varias variables en una única tabla y calcula valores tipificados. Las variables se pueden ordenar por el tamaño de sus medias en orden ascendente o descendente, según corresponda, o necesite, y alfabéticamente o por el orden en el que la selección, de que seleccionen las variables. Esto ya va por defecto. Este análisis descriptivo, este de aquí, se recomienda que se utilicen cuando hay una cantidad inmensa de datos que superen los 1000 datos, por ejemplo. Después tenemos lo que es el comando explorar. Este genera estadísticos de resumen y representación gráficas, bien para todos los casos o bien de forma separada para los grupos de casos. Entonces existen numerosas razones para grupos de casos. Bueno, existen para usar este procedimiento, para inspeccionar los datos, identificar los valores típicos, obtener descripciones, comprobar supuestos y caracterizar diferencias entre subpoblaciones. Estos son grupos de casos. La inspección de los datos puede mostrar que existen valores inusuales, valores extremos, discontinuidad en los datos u otras peculiaridades. La exploración de los datos puede ayudar a determinar si son adecuadas las técnicas estadísticas que se están teniendo en consideración para el análisis de los datos. La exploración puede indicar que necesita transformar los datos si la técnica lo necesita. Puede ser también una distribución normal, o bien el usuario puede decidir que necesita utilizar pruebas no paramétricas. Que necesita utilizar pruebas no paramétricas. Después tenemos las tablas de contingencia, en la cual son medidas de asociación solo se calculan para las tablas de doble clasificación. Se especifica una fila, una columna y un factor de capa, que es la variable de control. El procedimiento tablas de contingencia crea un panel de medidas y medidas de estadísticos asociados para cada valor del factor de capa. Eh, por ejemplo, si el sexo de un factor de capa para la tabla casado, si no, en función de la vida emocionante, rutinaria, aburrida, los resultados para una tabla de doble clasificación para las mujeres se calculan de forma independiente de los resultados de los hombres y se imprimen en paneles de uno detrás del otro. Entonces, la siguiente comando es razón. El procedimiento estadístico de la razón proporciona una amplia lista de estadísticos de resumen para describir la razón entre dos variables. Estas son de escala. Se pueden ordenar los resultados por los valores de una variable de agrupación en orden ascendente o descendente, y también se puede eliminar los resultados del informe de los estadísticos de la razón y almacenar los resultados en un archivo externo. Los gráficos probabilidad, esta representa las proporciones acumuladas de una variable. Esto respecto a las proporciones acumuladas de cualquier de las integrantes de una serie de distribuciones de contraste. Los gráficos de probabilidad se suelen utilizar para determinar si la distribución de una variable coincide con una distribución especificada. Si la variable seleccionada coincide, los puntos de agrupación se tornan una línea recta. ¿Ya? Y los gráficos son cuantiles de una distribución de una variable respecto a los cuantiles de cualquiera de las integrantes en una serie de distribuciones de contraste. Los gráficos de probabilidad se suelen utilizar para determinar si la distribución de una variable coincide con otra distribución especificada
Y si la variable seleccionada coincide, los puntos se agruparán en torno a una línea recta. ¿Listo? Entonces, una vez visto la teoría, vamos a ver lo que vamos a poner en práctica un poco lo que es esta opción. Nosotros tuvimos que abrir una base de datos, la cual ya tiene sus valores, están con las etiquetas. Ya, como pueden ver, ya tiene sus etiquetas. Perfecto. Entonces, nos vamos a la variable, a la pestaña de analizar, que está en la parte de aquí arriba. Y vamos a estadísticos efectivos. Vamos a ver primero frecuencias, las más importantes. Entonces, para nosotros poder sacar datos de frecuencias, vamos a tomar una variable numérica, que esta realidad son variables de escala que son numéricas y estas son categóricas. Entonces vamos a seleccionar y vamos a estadísticos. Yo aquí quiero que me presente la media, la mediana, la moda, la suma, que me presenten valores cuartiles. En cuartiles quiero la dispersión en máximo mínimo, la dispersión típica y la varianza también, ¿ya? Y la distribución quiero que sea simétrica. Continuamos y gráficos quiero que me presente un histograma con la curva normal. Aceptamos. Una vez hecho esto, nos va a presentar los resultados en la siguiente ventana. Esperamos un momento. Listo, y aquí tenemos las primeras tablas que dicen datos válidos son 100, perdidos no tenemos ni uno. La media es 77, la mediana es 59, la moda es 31, desviación típica es 55, la varianza, la simetría, el error típico, el mínimo es 13, el máximo es 287, la suma de todo eso es 7760 y los percentiles el 25% son los 39, eh, 39, los siguientes son los, los 50% de 59 y 75 de 101. Y este de aquí sería la tabla de frecuencias de cada valor. Entonces podemos ver los valores de todo y aquí tenemos el histograma con la curva normal, la cual podemos ver que no tiene una distribución normal. Entonces vamos al siguiente caso, que son los descriptivos. Para ello también necesitamos una variable numérica de preferencia y aceptamos. Entonces aquí en los descriptivos nos arroja esta tabla en la cual nos va a dar el número de datos, el máximo, mínimo, la media y la división típica de la edad y las ventas netas, que son las variables que nosotros utilizamos, que dice que el mínimo de edad es de 20 y el máximo 78. Las ventas netas del mínimo fue de 13 y la máxima de 187. Los mismos valores que habíamos visto en la parte de acá arriba. Listo. Otro de los comandos es explorar, que este de aquí vendría a ser uno más completo, ya que aquí nos puede arrojar gráficos y tablas de trabas de probabilidad, etcétera. Entonces, en la parte de aquí nosotros vamos a poner nuestra variable a analizar. Como les había dicho, se preferencias que sea de numérico y no categórico. En la lista de abajo, la lista de factores, podemos poner la variable por la cual nosotros queremos categorizar esos valores. Primero vamos a hacerle con una lista de dependientes y una lista de valores. Entonces, en estadísticos yo quiero que me ponga los descriptivos con un intervalo de confianza del 95%, los estimadores robustos, los valores atípicos y los percentiles. Y en gráficos yo quiero que me presente los niveles de factores juntos, y sí, juntos y un histograma. Los gráficos con pruebas de normalidad también, los respectivos gráficos. Aceptamos. Quiero que me represente los estadísticos y los gráficos, o sea, ambos. Aceptamos. Esperamos un momento. Listo. Y aquí me presenta las tablas en el explorador. Entonces, el resumen de los datos que se tomaron en cuenta fueron 100, porcentaje no tiene valores perdidos. Entonces, las ventas netas tienen una media de 77, un error típico del 5,56. El intervalo de confianza en el límite inferior es 66 y el límite superior es 88. La media recordada es 5% es 71, la mediana es 59, la varianza es 3098, la división típica es 55, mínimo es 13, máximo 187, el rango es 278, amplitud entre cuartiles es 62, asimetría 171 y kurtosis. Aquí en los estimadores tenemos los siguientes, que en ventas netas en el estimador por PM de Hubbard es de 63 y así los respectivos estimadores. En la siguiente tenemos los percentiles, donde está el 5%, 10, 25, 50, 75, 90, 95.
Listo. Entonces aquí tenemos las bisagra de Tukey, ventas netas y por el promedio ponderado. Tenemos los siguientes datos. En valores extremos tenemos los que son mayores, los primeros 5 mayores, el número de casos es 98, etcétera, y los valores mayores que se pudo sacar de ahí son estos aquí, 287, 66, 253, 229 y 128. Y los rangos menores, los valores extremos menores están en estos valores de aquí, 29, 49, etcétera, respectivamente, como podemos ver aquí, y son los 13, 14, 18, 19, 20, son los menores. Las pruebas de normalidad. Entonces aquí ya hacemos por el cálculo de Kolmogorov, Smirnov, el cual nos da un grado de significancia de cero, que quiere decir que no tiene una normalidad. Los datos no contienen una normalidad. Y en el histograma podemos ver que es así, porque los valores se sesgan hacia la izquierda. Entonces aquí, como podemos ver en el gráfico cuantil, con los residuos, tenemos que la teoría decía que si estaban alineados a la línea recta, a la línea esta diagonal, quiere decir que contaban con una normalidad, pero como podemos ver, no cuentan con una normalidad. Y sin las frecuencias vemos qué tan dispersos están estos datos. Podemos ver así. Y en el valor observado, aquí tenemos una caja, un gráfico de caja de bigotes, en el cual aquí podemos ver lo que es la mediana. Listo, esto con respecto a lo que es el explorador. Ahora vamos a hacerlo por categorías. Entonces, para ello nosotros vamos a explorar. Y en lista de valores quiero que se categorice por formas de pago. Listo. Y los mismos valores. Entonces aquí me va a presentar ya por las 5 diferentes formas de pago. Así de manera separada. Entonces vamos a tener los siguientes datos. Un momentito. Esperamos un momentito. Listo, aquí está. Entonces, la primera tabla que nos das es el resumen de los datos. En American Express tenemos dos. Discover 4, Mastercard 14, National Clothing 70 y Visa 10. Entonces, National Clothing tiene mayor datos. El 100% se tomó todos, no hay ningún valor perdido. Y continuamos con los datos por tarjetas, por categorías. American Express, que tenemos todos los datos respectivos de American Express, del Discover, de Mastercard, National Clothing y de la Visa. Entonces, en estadísticos nosotros tenemos que la media es 166 y así, etcétera, etcétera. Así podemos ver los datos de cada una de las formas de pago. Los estimadores para cada tarjeta también están representados en esta tabla. Los percentiles para cada tabla está de esta forma. Y aquí tenemos los valores extremos. En los valores extremos en Express tenemos un valor extremo de mayor de 276 y el menor de 66. En Discover tenemos de 89 de mayor y el menor de 58. No, de 89 y el menor de 39. En Mastercard, entonces podemos ver que a medida que contiene más datos, se puede sacar mayores valores extremos. Entonces, aquí como mayores, en Mastercard tenemos 145, 44, 105, 78, 75. Y acá tenemos los menores. National Clothing tiene la mayor cantidad de datos. Visa y la Visa y también tenemos nuestros respectivos datos. En las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad tenemos un grado de significancia primero. Tenemos un grado de significancia en Mastercard, que sí tenemos podemos decir que tenemos un grado de normalidad. Listo, lo vamos a ver en la continuación. Este es el histograma del American Express, que como son dos variables, entonces tenemos solo una, tenemos entre los datos, por ejemplo, American Express no cuenta con un grado de significancia, porque son muy pocos los datos. ¿Ya? Entonces vamos a ver el histograma de cada una de las formas de pago con relación a las ventas. Entonces podemos ver que por American Express no tenemos un grado de significancia, solo tenemos dos datos. No podemos decir que tenemos un grado de normalidad. Las ventas netas por Discover, no, tampoco tenemos. Mastercard, podríamos decir que se acerca, pero tampoco tenemos un grado de normalidad. Y en National Clothing, donde más se presentan los datos, podemos ver que los datos no se encuentran totalmente alineados a la línea, entonces tampoco podemos decir que tenemos un grado de normalidad. Y en Visa se encuentran considerablemente alineados, pero como son pocos, tampoco podríamos decir que tenemos un grado de normalidad.
La dispersión de cada una de las tarjetas es la siguiente. Podemos ver que están muy dispersos, de Mastercard, de National Clothing y de Visa. Este sería el diagrama de caja de bigotes de cada uno de los de las formas de pago. Esta de aquí es American Express, de Discover, Mastercard, National Clothing y Visa. Listo. Eso sería con respecto a este de aquí, sería un resumen de todas las categorías que tenemos en discos descriptivos, ya que este de aquí prácticamente contiene a toditos estos comandos, los gráficos P, gráficos QQ, etcétera, etcétera. Listo, esto es todo por el momento. Espero que les haya servido esta información y nos vemos hasta la próxima. Gracias, chao, chao.